Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro de Capacitación y Actualización Formación Profesional CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado en laparoscopía y patología del tracto genital inferior con el curso de actualización internacional colposcopía en pacientes con VIH. Estará a cargo de la doctora Vania Wang. El buen desarrollo de la ponencia se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas a menos que la docente lo solicite para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas tardes, doctora Vania Huanca, le doy paso a su ponencia. Hola Gina, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Si me haces por favor, anfitriona, a mis dos usuarios, gracias. Y al usuario de la computadora también, porfa. Listo, doctora. Bien. Bueno, empezamos y muchas gracias a quienes están conectados puntuales. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy sobre la relación entre el HIV y pacientes con HIV y pacientes con HPV, ¿ya? Vamos a dar un pequeño recordatorio y nos vamos a remontar hacia nuestra época de microbiología, ¿ya? Bueno, vamos a recordar acerca del HIV, ¿ya? Ya nosotros tenemos cierta idea. Sabemos que el HIV pertenece a la familia virus de la inmunodeficiencia humana, sí, es un retrovirus de la familia lentivirus, es decir, que pertenece al género de los retrovirus y a la familia de los lentivirus, ¿sí? Lo importante con estos pacientes con HIV, ¿sí? Es entender sobre todo su estructura del HIV, porque vamos a ver después que la estructura del virus del HIV y de los virus del HPV tienen cierta similitud y van a cointeractuar entre ambos hacia la patogénesis de cada uno, en cada uno de su historia natural, ¿entendido? Entonces entendemos que son tres las importantes partes del virus del HIV, ¿sí? Una parte interna, acá, les voy a ir dibujando, ya voy a desactivar mi cámara. Bueno, ahora sí les voy a dibujar, bueno, vamos a ver que son tres las partes importantes, ¿sí? Una parte interna donde se va a encontrar el virus de RNA, ya no nos olvidemos que el HIV tiene la estructura de una RNA, un RNA hacia positivismo. ¿Qué trato de decir que es un RNA positivo? Significa que para infectar a una célula, ya, para infectar a una célula tiene que convertirse en DNA, ¿ya? Tiene que convertirse en DNA. Luego, sí, dentro de su primera estructura, sí, dentro de este RNA, tiene lugar a distintas enzimas, ¿ya? La más importante, las tres más importantes, la proteasa, la transcriptasa inversa y la integrasa, ¿ya? De estas, la más importante, la transcriptasa inversa. Posteriormente, sí, como todo, como algunos virus, tiene su nucleocápside. Ya vayan siguiendo mi cursor, sí, nucleocápside y posteriormente una membrana lipídica, ¿ya? Esta membrana lipídica, lo más importante es que expresa dos tipos de proteínas, la GP120 y la GP41, muy importante en la patogénesis del mismo, ¿ya? Muy, muy importante en la patogénesis del mismo. Bueno, dos tipos principales de HIV, de estos cuales, del cual el HIV-1 sí es el agente causante del síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, ¿ya? Este fue descrito por allá hacia más o menos la década de los 80, ¿sí? En 1980 se reporta una alta incidencia de tumores de Kaposi, ¿sí? ¿Qué es lo que observaron los investigadores? Sobre todo, ¿sí? ¿Cuándo fue descrito por primera vez?
Hacia la época de los 80 en Estados Unidos, Nueva York y... ¿Me escuchan? Sí, por favor, creo que tienen prendido algunos de sus micrófonos, pueden apagarlos o si tienen alguna duda pueden escribir en el chat. Ya, bueno, vemos que en Estados Unidos fue descrito por primera vez como un síndrome como tal, puesto que se había observado la elevada incidencia de tumores, sí, pero tumores que solo estaban presentes en individuos con bajas defensas, ¿no? Por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, sí, que vemos que el principal factor de riesgo es el virus del herpes hominis, sí. Entonces observaron por qué una alta incidencia de sarcoma de Kaposi o por qué una alta incidencia de linfoma maligno no Hodgkin. Así que descubrieron que había un síndrome que estaba causando o que estaba predisponiendo a esto, ¿ya? Para que nos recordemos un poco, el linfoma maligno o no-Hodgkin sí está causado por el virus de Epstein-Barr, entonces probablemente eh, el agente causal ha sido un virus, ¿no? Entonces, el tipo 1 sí es el que está presente en la mayoría de todos los países registrados, ¿ya? Y el virus tipo 2 sí fue descubierto en pacientes africanos hacia 1986 y sobre todo es un virus endémico, ¿no? Que afecta solamente África Occidental, ¿ya? Es menos patógeno, de evolución más lenta, de menos infectividad, menor transmisión perinatal. Ya muy pocos casos descritos alrededor del mundo, sino el predominante es el virus el VIH tipo 1, ¿ya? De este tiene 9 genotipos dependiendo de la estructura de la cápside, ¿ya? Quiero que sepan ¿por qué existen tantos diferentes tipos de virus? Sí, sobre todo que existen familias, que existen géneros, es por la característica de la cápside, ¿ya? Bueno, el más importante, el HIV, es el genotipo B, ¿ya? Seguimos. Una vez que entra el virus, sí, a través de soluciones de continuidad, o bien ya sabemos que el mecanismo de transmisión o la vía de transmisión es sexual y por contacto sanguíneo, ¿no? Entonces, una vez que entra el virus, su ARN se convierte en ADN de doble cadena por acción de la enzima transcriptasa inversa, ¿ya? Luego, a través de la enzima integrasa, sí, el ADN viral se integra en el ADN del huésped, ¿ya? Y bueno, hasta formar nuevos viriones, sí, con proteínas precursoras. Bueno, entonces la primera parte siempre es el acoplamiento de la membrana hacia la célula huésped, la transcripción de su ARN en ADN, la integración de este ADN del virus al ADN del huésped, que se llama integración, y la nueva transcripción para la nueva formación de partículas virales. ¿Ya? Eso es en resumen la patogenia. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace este virus de inmunodeficiencia humana? Sí, todos sabemos que las infecciones oportunistas sí son las que constituyen la principal causa de mortalidad en enfermos con HIV, ¿ya? Y bueno, el HIV sí provoca una deficiencia de respuesta inmune, ya provoca una alta susceptibilidad a otras infecciones, ¿sí? Y sobre todo hace más predisponente al individuo a virus oncogénicos, ¿entendido? Para que nosotros recordemos de más de 150 tipos de HPV o VPH, estoy hablando del virus del papiloma humano, ¿sí? Dentro de estos 30, 35, 40, 45 en diferentes documentos, ¿sí? Eh, afectan al ser humano. Ya de estos existe riesgo bajo, riesgo intermedio, de probable riesgo alto y de alto riesgo oncogénico. ¿Ya? Los de alto riesgo oncogénico, sobre todo el 16 y el 18 de HPV, van a causar el 95% de los cánceres invasores. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que saber que si un individuo es portador de HIV, sí tiene una mayor susceptibilidad a otros virus, ¿sí? Pero sobre todo a virus de alto riesgo oncogénico, ¿ya? En todo caso serían el 16 y el 18 para que vayamos entendiendo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace, sí? Que en general el virus del HIV, ¿sí? Hace
un déficit progresivo cuantitativo y cualitativo de la subpoblación de linfocitos TDCD4, ¿no? Es lo que todos sabemos que disminuye la población de linfocitos TDCD4, ¿sí? Lo que expone al paciente a sufrir infecciones oportunistas y neoplasias, ¿ya? La manera de transmisión, sí, el contacto sanguíneo, el contacto sexual y madre e hijo. El factor denominador común entre el HIV y el HPV sí es el contacto sexual, por supuesto, ¿no? El contacto sexual. El HPV es la enfermedad es la transmisión sexual más común en estos tiempos, ¿ya? Y sobre todo, quiero que sepan que el 50% de la población infectada con HIV y HPV, el 50% son mujeres, ¿ya? Entonces, las relaciones sexuales sin protección por contacto directo con fluidos corporales, como secreciones vaginales, semen o fluidos preseminales o contacto con sangre. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que estos virus se van a introducir por pequeños microtraumas que se generan en las relaciones sexuales, ¿ya? Este es el factor de denominador común que comparten el HIV y el HPV. Luego, el contacto sanguíneo, sobre todo, o de hecho, en el HIV, ¿no? Y la transmisión madre-hijo, ¿sí? La transmisión madre-hijo del HPV, ¿sí? Sí está demostrada, pero no hay mayores estudios. Solo la existencia en el recién nacido de papilomas laringeos sí están demostrados, ¿no? Esto depende mucho del número de condilomas en el área genital de la madre, ¿ya? ¿Qué más? Continuamos. Bueno, ¿sí? Bueno, ¿desde dónde se describe la relación entre HIV y HPV? Sí, alrededor del siglo XX se describe la relación que puede tener el HPV con el cáncer del cuello uterino. En ese entonces se decía puede, en los 80, alrededor de los años 80 del siglo XX. Al día de hoy se sabe, sí, que la principal causa del cáncer de cuello uterino, sí, es el HPV, ¿ya? Eso ya está demostrado. Y no nos olvidemos que el cáncer del cuello uterino se divide en dos tipos, ¿ya? El carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma, ¿ya? Bueno, los HPVs infectan, claro, los HPVs tienen tropismo hacia el epitelio de la piel y las mucosas, sobre todo la mucosa anogenital. Y el contacto y el contagio del HPV pueden causar verrugas vulvares, ¿sí? Y no solo esto, ¿sí? Las verrugas vulvares, sí, en un 95% son benignas, ¿ya? De verruga, sí, la historia natural del HPV puede progresar o revertirse, ¿sí? En todo caso de que progrese, ya les voy a mostrar, ¿sí? Nosotros tenemos acá un epitelio normal, ¿ya? Acá está nuestro epitelio normal, ya un epitelio normal que expuesto a la infección por HPV, sí puede existir un aclarado. ¿Qué trato de decir con aclarado? Una regresión hacia el epitelio normal, es decir, porque es un huésped inmunocompetente, ¿ya? Pero ¿qué pasa si no es una paciente inmunocompetente con múltiples factores de riesgo? Es decir, tabaco, múltiples relaciones sexuales, una paciente multípara porque tiene una mayor exposición de la zona de transformación al HPV. Más adelante vamos a hablar en las imágenes colposcópicas que es la zona de transformación. Ya, entonces esta paciente infectada con HIV puede progresar hacia dónde, hacia un precáncer y si esto invade hacia un cáncer, ya, si esta invasión prosigue hacia un cáncer, ya, donde son demostrables, ¿sí? Dónde es demostrable o dónde causa clínica la infección por HPV. Sí, no nos olvidemos que no hay una clínica específica que la paciente eh, exclame, sí, tengo HPV o un cuadro clínico que nos haga pensar que tiene HPV. ¿Por qué? Porque la mayoría de las lesiones, sí, son encontradas por pesquisas, por programas de pesquisas, programas de salud pública, ¿sí? Que nos van a, como por ejemplo el Papa Nicolau y la colposcopía, que nos van a demostrar alteraciones citológicas o histológicas, ¿ya? Bueno, seguimos, ¿sí? Em,
¿Qué vemos? En una población de riesgo como es la infectada por el virus de la inmunodeficiencia humana, evidentemente el virus del HIV va a hacer que la población sea de riesgo. Es obligatorio el cribado rutinario de la infección por el HPV, ¿ya? Es, es muy, muy importante realizar cribado a todas las pacientes que tengan HIV, ¿ya? Pero no solo, sí, de la región cervical, ¿ya? Nosotros tenemos el conocimiento general que el Papa Nicolau se realiza, por supuesto, en el área cervical, pero también, sí, se debe realizar la pesquisa no solo en esta área, sino también en el pene, en el ano, en la cavidad oral, ¿ya? Combinando, sí, estudios citológicos con técnicas moleculares, ¿ya? ¿Para qué? Para, para aumentar la eficacia del tratamiento, ¿sí? Sobre todo en pacientes con HIV, en los que se ha demostrado que el tratamiento, sí, el tratamiento para el HIV, sí, en grandes medidas, sí, es el tratamiento TARGA. Ya en estas pacientes que llevan un tratamiento controlado, se ha demostrado que la infección por HPV puede no ser tan agresiva si es que llevan un tratamiento adecuado. ¿Ya? Vemos. Bueno, el HPV de bajo riesgo va a causar una infección subclínica. ¿Ya? Luego se puede expresar como condilomas acuminados. ¿Quiénes causan los condilomas acuminados? Los HPVs de bajo riesgo, ¿sí? Las verrugas genitales, estoy hablando para quienes no, para, para quienes confunden condilomas, podemos considerarlos igual a las verrugas genitales, ¿ya? Las verrugas genitales están ocasionadas por los virus de riesgo bajo, HPV 6 y 11 en su gran mayoría, ¿ya? Luego, sí, una expresión es los condilomas acuminados. Posteriormente, nosotros tenemos lesiones intraepiteliales y carcinoma in situ. Dentro del grupo de las lesiones intraepiteliales tenemos las lesiones intraepiteliales de bajo riesgo y las lesiones intraepiteliales de alto riesgo. Yo estoy hablando en este momento de NIC1, NIC2 y NIC3. Este NIC1, NIC2 y NIC3, sí, son las lesiones precursoras hacia un carcinoma invasivo, ¿ya? Desde una infección subclínica hacia un carcinoma invasivo, la evolución natural de la enfermedad sin intervención terapéutica, a eso es a lo que yo me refiero, la evolución natural de la enfermedad, habrán transcurrido en la mujer alrededor de 10 a 15 años, ¿ya? Nosotros sabemos que los condilomas acuminados tienen un tratamiento, por supuesto. Las lesiones intraepiteliales también tienen un tratamiento, ¿ya? Antes de llegar hacia un carcinoma invasivo. Es por eso que la incidencia de carcinoma invasivo debería ser nula, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un tratamiento de las lesiones ¿ya? De las lesiones precursoras. Seguimos. Bueno, acá les dejo la imagen de un epitelio, ¿ya? A su vista izquierda, sí, un epitelio normal, ¿ya? Y la imagen derecha, por supuesto, una célula que ha sido invadida por el DNA del HPV. Entonces, para no olvidarnos, el HPV tiene DNA y el HIV RNA, ¿ya? Seguimos. Como les iba diciendo, ¿sí? No solo el HPV va a ocasionar lesiones en la vagina o en el cervix, ¿sí? 70% en la vagina, sí. En la vulva, un 40-47%, sí. En el ano, un 70-90%. En el pene, un 40-47%. Y en la orofaringe, un 50%, ¿ya? Esto, sí, lo que están viendo, ¿sí? Es la incidencia de HPV en pacientes con HIV. Y si ustedes se dan cuenta, la mayor afectación de pacientes con HIV, ¿sí? La mayor afectación por HPV es en el ano, ¿ya? Es decir, en una población sin HIV, sí, la afectación es la región cervical, ¿no? O vulvar.
Pero en pacientes con HIV, la afectación es en la región anal, ¿ya? En la región anal un 70 al 90%. Ustedes ya tienen clara esa idea. Y bueno, aquí les presento la imagen de los condilomas acuminados en los pacientes con HIV positivo. Ya tienen una prevalencia elevada, un tercio son varones, 4% son mujeres, ¿sí? Existe la coinfección, ¿sí? De HIV con HPV, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? En pacientes con HIV, si hemos empleado una técnica terapéutica, ya sea la podofilina eh, u otros agentes, ya en los pacientes con HIV tienen un mayor riesgo de recidiva, ya tienen un mayor riesgo de recidiva, estas lesiones vuelven a aparecer, ya. En los hombres, sí, cuando ustedes vean, sí, que existen condilomas en el surco balano presocial, que es la zona más frecuentemente afectada, siempre se debe buscar, ya, buscar la coinfección. Si yo tengo un paciente varón con el surco balano prepucial afectado, sí, busco siempre que una prueba complementaria para saber si este paciente no tiene HIV o viceversa, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a reconocer una lesión reciente o una lesión antigua? Una lesión reciente es blanquecina, una mucosa rosada, ¿sí? Porque hay una alta actividad viral. En cambio, un condiloma antiguo que tiene meses de evolución, ¿sí? Y que no ha recibido ningún tratamiento, ¿sí? Pues son lesiones más pigmentadas y esto demuestra una baja o nula actividad viral, ¿ya? Bueno, el tratamiento de estas lesiones, ya dos pilares fundamentales. El primer tratamiento, el administrado por el propio paciente, que es el tratamiento citotóxico como la podofilina, ya, o un tratamiento inmunomodulador como el imiquimod, perdón. Bueno, en cuanto al tratamiento administrado por el médico, sí, nosotros tenemos múltiples opciones terapéuticas, ya como por ejemplo el láser CO2, la electrocoagulación, la extirpación con tijeras propiamente, o bueno, la crioterapia, ¿ya? Bueno, no nos olvidemos que en pacientes con HIV existe una alta tasa de recidivancia de estas lesiones, ¿ya? Entonces nosotros, sí, vamos a optar por el tratamiento, sí, administrado por el médico, ¿ya? Vamos a usar el combinar, ¿ya? El tratamiento por el médico, es decir, como láser CO2 y podemos asociarlo a una podofilina, ¿no? El tratamiento combinado en pacientes con HIV ha demostrado mayores tasas de recuperación y menor regresión, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa con pacientes HIV positivos? ¿Sí? Las mujeres, ¿sí? Tienen alto riesgo de displasia genital, de otras displasias genitales, de otras patologías genitales, ¿ya? Y propiamente con los hombres heterosexuales, ¿ya? Bueno, seguimos, ¿ya? Una vez que nosotros hemos realizado el diagnóstico, ¿qué trato de decir el diagnóstico? Tenemos nuestra paciente con HIV y lo que prosigue sí, es realizar siempre el cribaje, ¿ya? El cribaje o el cribado, perdón. ¿Cómo hacemos esto? Con la técnica de Papa Nicolau. Una muestra citológica. Ya les dije, no solo de la región cervical, sino también de región anal sobre todo, ¿ya? También se puede realizar. Bueno, ¿qué nos va a reportar nuestro Papa Nicolau? Ya, nuestro Papa Nicolau puede reportar normal, ¿sí? ¿Qué quiere decir normal? Que no hay ninguna alteración, ¿ya? Entonces nosotros volvemos a citar a la paciente a los 12 meses. ¿Qué pasa si me reporta una lesión intraepitelial? La lesión intraepitelial, sí, puede ser de bajo grado o de alto grado, ¿ya? La lesión intraepitelial de bajo grado nosotros la tenemos que seguir cada 6 meses y la lesión intraepitelial de alto grado nosotros la tenemos que tratar. Eso les va a reportar sobre todo la clasificación de Bethesda, ¿ya? Eh, la clasificación de Bethesda reporta Papa Nicolau normal, ¿ya?
ASCUS, ¿sí? Enseguida vamos a hablar de ASCUS, lesión intraepitelial de bajo grado y lesión intraepitelial de alto grado, ¿ya? La única en la que nosotros vamos a diferir a la paciente, es decir, vamos a diferir es decir, que vuelva a consulta en 6 meses, es la lesión intraepitelial de bajo grado, ¿ya? Entonces sabemos que tanto en el ASCUS como en la lesión intraepitelial de alto grado, que es la que estoy marcando en mi cuadrito, ahí nosotros tenemos que realizar una colposcopía, ¿ya? Colposcopía nosotros tenemos que realizar. Bueno, este es un estudio, es el estudio Anchor, que es el que estudia sobre todo la afectación de la región anal en pacientes con HIV positivo, ¿ya? Eh, bueno, veamos, ¿sí? ¿Cómo son los factores que influyen en el tamizaje del cáncer cervicouterino, ¿sí? Pacientes con cáncer cervicouterino que ya tienen establecido el cáncer cervicouterino, nosotros tenemos que evaluar su estado inmunológico, es decir, la carga CD4, ¿ya? La carga viral y sobre todo el recuento de los linfocitos CD4, ¿sí? La adherencia al tratamiento, si tiene o no tiene vacunación previa, y bueno, antecedentes de lesión intraepitelial escamosa en el tracto genital inferior. ¿Ya? ¿Cuándo debería iniciarse el tamizaje? ¿Sí? El tamizaje debe iniciarse a todas las pacientes. El tamizaje en busca de HPV debe iniciarse en todas las pacientes con HIV. ¿Ya? Y en todas las pacientes con relaciones sexuales debe iniciarse la búsqueda de HIV y HPV, en todas las pacientes, sobre todo en pacientes que no tienen protección, que no se han protegido en la relación sexual, ¿ya? Bueno, ¿qué más? La toma del Papa Nicolau siempre exocervical y endocervical, ¿ya? Y acá les tengo, ¿sí? Acá les tengo este flujograma de atención, ¿ya? Bueno, volvemos. Si nosotros tenemos una citología negativa, ¿sí? Que trato de decir que no existen anormalidades en el epitelio, si nosotros diferimos en un control de 12 meses o un control a 3 años si la paciente es joven, ¿ya? Si nosotros tenemos citología de lesión intraepitelial, ya nosotros vamos a realizar una colposcopía, ¿ya? Seguimos. A esto es a lo que me refiero, ¿ya? Este es el sistema de Bethesda, ¿ya? El sistema de Bethesda que nos va a reportar una vez tomada la muestra del Papa Nicolau, ¿sí? Uno, células escamosas atípicas de certificado incierto. Ese es el ASCUS, que les iba a decir, ¿ya? Puede reportarme también lesión intraepitelial escamosa de bajo grado y lesión intraepitelial escamosa de alto grado o un adenocarcinoma in situ. Como vemos, ¿sí? Que en la mayoría, ¿sí? En la mayoría nosotros tenemos que realizar una colposcopía, a no ser, ¿sí? Que mi estudio citológico esté normal, ¿ya? Ahora, ¿qué te dicen algunas guías? Si vos tienes una lesión intraepitelial de bajo grado, que es el NIC1, ¿sí? Nosotros podemos esperar, es decir, esperar a que haya una regresión del mismo, un aclaramiento por parte del individuo, ¿ya? Entonces, es decir, una eliminación del organismo. Y otras guías te dicen que nosotros tenemos que realizar una colposcopía. Consejo siempre realizar una colposcopía, ¿ya? Una colposcopía que evidentemente nos va a guiar hacia la biopsia endocervical, ¿ya? Eso es muy importante. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la colposcopía? ¿Ya? Identificar y confirmar la presencia de lesiones premalignas, sí, ya, descartar invasión y la colposcopía, ¿ya? Es muy, muy importante la educación del mismo. ¿Qué trato de decir? Que
se debe tomar práctica popular fundamental para la disminución del sea invasor, es decir, que el personal esté bien entrenado, ir falsos negativos, lo que mi pantalla no. Bueno, entonces la colposcopía nos ayuda a identificar las lesiones, las lesiones premalignas, ¿ya? Bueno, la observación del cuello uterino mediante el colposcopio ofrece imágenes fisiológicas e imágenes patológicas, ¿ya? Tanto estas imágenes fisiológicas como patológicas, sí, nos habla de alteraciones en los epitelios, ¿ya? Un epitelio normal, sí, tiene debajo el corio y sus vasos, es decir, nosotros tenemos el epitelio y por debajo los vasos, ¿sí? Si nosotros tenemos un epitelio delgado, ¿sí? El corion y sus vasos van a ser más fácilmente visualizables, ¿entendido? Pero si nosotros tenemos un epitelio aumentado de hipertrófico o leucoplásico, ¿sí? Va a ser de difícil visualización los vasos subyacentes, ¿ya? Se los hice ese esquema para que nosotros vayamos entendiendo el tipo de imágenes colposcópicas que vamos a realizar, que vamos a ver, ¿ya? Bueno, la relación que existe entre el HIV y el SEA cervical, sí, quiero que sepan que muy probablemente no vaya a alterar las imágenes colposcópicas, ¿entendido? Es decir, que nosotros tenemos dos teorías, ¿ya? ¿Cómo van a interactuar estos dos microorganismos? Ya se los voy a ir dibujando, ¿ya? Las imágenes colposcópicas, sí, es decir, el puntillado, el mosaico, los vasos y las lesiones acetoblancas, sí, prácticamente son las lesiones que nosotros vamos a visualizar en todas las lesiones preinvasoras de cuello uterino, ¿ya? Antes de esto, vamos a reconocer, sí, dos teorías súper importantes que ustedes tienen que saber, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? El HPV, ¿sí? El HPV, ¿sí? Tiene trofismo ¿hacia dónde? Hacia las células epiteliales, ¿ya? Eso es lo que tienen que grabarse. Mientras tanto, el HIV, ¿sí? Tiene afinidad ¿hacia dónde? Hacia los linfocitos CD4, ya hacia los macrófagos, y también tiene afinidad hacia las células de Langerhans, ¿ya? Pero, sí, hacia las células de Langerhans del tracto genital humano, ¿ya? Quiero que sepan, sí, que las células de Langerhans, sí, es decir, estas células son las más eficientes presentadoras de antígenos, sí, estas células de Langerhans, ¿ya? Pueden verse afectadas tanto por HPV como por HIV. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando una paciente, aquí les voy a escribir, qué es lo que pasa cuando una paciente HIV tiene coinfección por HPV, ¿sí? La infección de HIV, la paciente infectada, ¿sí? Tiene un menor recuento de CD4, ¿ya? Tiene un menor recuento, ¿ya? Bueno, y sobre todo ya habíamos dicho que los pacientes que tienen HIV tienen la coinfección con los HPVs de alto riesgo oncogénico, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Dos teorías súper importantes, ¿ya?
dos teorías y las de cómo es que estos afectarían en la patogenia de cada uno, ¿ya? La teoría de la inmunosupresión, se los escribo es para que se lo graben, ¿ya? La teoría de la inmunosupresión, que sobre todo nos dice que estos dos virus van a alterar su patogenia. Si yo tengo HPV, sí, tengo mayor riesgo de complicaciones de hacia un cáncer invasor si tengo HIV. Y si yo tengo HIV, sí, mi síndrome de inmunodeficiencia humana, sí, va a ser más persistente, sí, y con una peor evolución, que es que si yo no tuviera la infección de HIV y HPV. Esa es la manera en que estos dos virus se potencializan, ¿ya? Entonces, a las imágenes colposcópicas, ¿sí? A las imágenes colposcópicas, nosotros tenemos que entrenar nuestra vista con, primero, una evaluación general. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros reconozcamos los hallazgos normales, ¿ya? Los hallazgos normales, no toda, ya saben, no toda alteración del epitelio es patológica, ¿ya? Existen también alteraciones epiteliales fisiológicas, ¿ya? Luego nosotros tenemos que darnos cuenta de los hallazgos anormales. Y también nosotros nos tenemos que dar cuenta de la sospecha de invasión y de varios hallazgos que trato de decir, como hallazgos que no siempre significan que sean em, colposcópicos, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las imágenes colposcópicas normales? Lo normal que nosotros vemos, sí, es la unión escamocolumnar, la ectopia y la zona de transformación, ¿sí? La Federación Internacional de Colposcopía y Patología Cervical nos dice que la unión escamocolumnar, la ectopia y la zona de transformación, ¿sí? Son hallazgos normales, ¿ya? Es decir, que la unión escamocolumnar. ¿Qué es la unión escamocolumnar? ¿Sí? ¿Alguien sabe? Si voy a ir preguntando ya para que vayan participando. Denise Calcina está. Cuando vayan participando, por favor, me dicen desde dónde nos hablan. ¿Ya? Está Ana Avilés. Buenas tardes, sí, estoy aquí. Hola ¿Aló? Ana, ¿de ¿Cómo dónde nos está? Buenas habla? tardes. Estoy Bien, desde Ecuador. bueno, adelante. Ya. Más o menos, ¿qué estamos viendo, Ana? Es la unión escamocolumnar. Yo tengo entendido que es el área que va a rodear lo que es la abertura del cuello uterino, específicamente donde se encuentra el exocervix, se puede decir, y el endocervix. Es lo que yo tengo entendido. Bien, muchas gracias. Sí, evidentemente, la unión escamocolumnar, ¿ya? Es la unión del epitelio del exocervix con el epitelio del endocervix, ¿ya? ¿Alguien sabe cuál es el epitelio del exocervix y del endocervix? ¿Alguien que quiera participar, por favor? Es para ir reconociendo imágenes normales. Yo quisiera Cristian, decir, hola, ¿puedo? ¿desde dónde habla? Desde Adelante. Bolivia le digo. Ah, Tenemos todo lo que es la parte del exocervix, tiene un epitelio plano poliestratificado, ¿no? Este se une a nivel de lo que es la zona de transición con el epitelio mucosecretante que viene a ser del endocervix. Es decir, hay una frontera entre ambos y este tipo de células de transición son las que de inicio, pues son las que son las totipotenciales que van a dar los diferentes tipos de células y es aquí donde ataca el papilomavirus, ¿no? Nada más. Bien, excelente. Bueno, entonces acá en la imagen que ustedes creen que se aprecia la unión escamocolumnar, ¿ustedes ven o realmente no se ve? ¿Ustedes qué creen? Yo particularmente no la veo, ¿sí? La unión escamocolumnar. Acá en esta imagen, lo único que estamos viendo, ¿sí? Es el epitelio escamoso pluristratificado ¿de qué? Del exocervix. El epitelio escamoso pluristratificado del exocervix, perdón. Y lo que está en mi cursor,
Ya, esta pequeña línea blanca, sí, esta pequeña línea blanca es mi unión escamocolumnar, ¿ya? Mi unión escamocolumnar tipo 1, sí, es aquella que yo voy a visualizar completamente, ¿ya? Mi unión escamocolumnar tipo 2 es aquella que yo voy a ver parcialmente, ¿entendido? Y mi unión escamocolumnar tipo 3 es aquella que o no se ve o se ve muy, muy poco, ¿ya? Y es en este caso una unión escamocolumnar tipo 3 porque es pequeñita, ¿ya? No se ve completamente hacia el orificio cervical externo, ¿ya? Bueno, ¿alguien recuerda qué es la prueba de Voltes de Schiller? ¿Alguien que quiera participar, por favor? Bueno, para recordarnos, ¿sí? Este test, ¿sí? Hace referencia a la embrocación del cérvix con Lugol, ¿ya? El epitelio normal o el epitelio maduro ya va a tomar una coloración oscura. ¿Por qué? Porque es un epitelio rico en glucógeno que se va a tornar oscuro porque es rico en glucógeno, ¿ya? Entonces, sí, como ha tomado glucógeno en su interior, sí, va a ser yodo positiva, ¿entendido? Por lo tanto, se va a considerar un test de Schiller negativo, ¿entendido? Pero si es mi epitelio inmaduro o tiene alguna lesión o es el epitelio cilíndrico endocervical, no se va a pintar, ¿entendido? No se va a pintar porque, uno, porque es pobre en glucógeno, tiene alguna lesión, o dos, porque es el epitelio cilíndrico endocervical, ¿ya? Por lo tanto, ya es yodo negativa. Yodo negativa. ¿Por qué? Porque no ha captado el yodo. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo voy a considerar mi test positivo. ¿Ya? No se olviden que, para que se acuerden, digamos, si yo me hago una prueba y me sale positiva, es que no está bien. Digamos, ¿no? Cualquier prueba que nos hagamos y me sale positiva, es que no está bien. ¿Ya? Y esta es la misma imagen que habíamos visto, pero con la prueba de Schiller, ¿ya? Con la evocación de Lugol. Entonces nosotros tenemos acá todo nuestro epitelio pluriestratificado se ha pintado, ¿entendido? Se ha pintado, ¿sí? Es decir, es yodo positivo, ¿sí? Ha captado la captación uniforme con exocervix de color marrón, ¿ya? Y bueno, vemos que acá, donde va mi cursor, sí, no se ha pintado. ¿Es por qué? Porque es el epitelio cilíndrico, ¿ya? Porque es el epitelio cilíndrico o mucosecretante, como nos dijo el doctor, ¿ya? O el epitelio mucosecretante. Seguimos, ¿sí? Acá, ¿sí? Vemos clarísima la unión escamocilíndrica. La unión escamocilíndrica es el epitelio escamoso con el epitelio cilíndrico del endocérvix, ¿ya? Esta es otra imagen, ¿ya? Y acá la vamos a ver teñida, ¿ya? Teñida, ¿sí? Muestra claramente el epitelio escamoso original yodo positivo uniforme y la mucosa endocervical yodo negativa, ¿ya? Estas son, lo que estamos viendo son imágenes normales, ¿ya? Y si alguien tiene lápiz que quiera participar, puede pintarme la unión escamocolumnar, que es la que yo estoy dibujando con mi cursor, si se dan cuenta. Esta es mi unión escamocolumnar. ¿Qué sería de tipo 2? ¿Por qué? Porque es parcialmente visible, ¿no? Parcialmente visible en el exocervix. Esa, ¿ya? Bueno, seguimos. Perdón, me confundo. Seguimos. Sí, les voy a... Bueno, acá esta es una imagen normal, ¿ya?
Esta es una imagen normal donde podemos visualizar nuestra zona de transformación o nuestra zona metaplásica o nuestra zona de lucha, que es donde los dos epitelios se unen. Este, que es donde está mi cursor, es el epitelio cilíndrico, es el epitelio poliestratificado, ¿ya? Que va a tornar características hacia cilíndrico. Y lo propio, nuestro epitelio cilíndrico va a tornar características hacia el epitelio poliestratificado. Entonces, esto se llama zona de transformación y es el principal sitio, el sitio preferido del virus del HPV. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque tiene trofismo hacia la mucosa anogenital, ¿ya? Entonces, sabemos, ya hemos reconocido, ¿sí? Acá les presento los hallazgos normales, ¿sí? Los hallazgos normales. ¿Qué es lo que hacen ustedes con una paciente con vaginosis o abundante flujo transvaginal? ¿Qué creen? ¿Se hace colposcopía o no se hace colposcopía? ¿Qué creen ustedes? Si alguien quiere participar. Bueno, lo más importante en este caso sería diferir a la paciente, ¿ya? Diferir a la paciente a unas 3 semanas posterior al tratamiento, un tratamiento específico, ya no se debe realizar. Bueno, en la primera imagen nosotros vamos a ver una ectopia. ¿Qué es la ectopia? ¿Alguien sabe? Ahora nosotros estamos en imágenes normales, ¿ya? ¿Quién me puede decir qué es la ectopia? La ectopia es, si me permite, ¿no? Adelante. Es una versión de en este caso, del epitelio glandular, ¿no? Está saliendo. Eso sería. Bien, bien. Y nosotros tenemos que reconocer edades específicas en donde vamos a tener ectopia en la mujer. ¿En qué edades, por ejemplo, podemos encontrar ectopia? Si me continúa ayudando, por favor. Ectopia encontramos en el embarazo, ¿no? Que es Bien, característico del embarazo por efecto hormonal. También podemos ex- encontrar una infección, ¿no? Por ejemplo, las tricomonas provocan ese famoso ectopio o imagen en fresa, ¿no? Y otras entidades también en excelente. infección, ¿no? Como el papilomavirus mismo, eso, ¿no? Bien, 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 muy bien. Entonces nosotros también vamos a encontrar ectopia en el posparto. ¿Por qué? Porque tenemos un cuello agrandado de tamaño. No nos olvidemos que también en el posparto nosotros tenemos una zona de transformación con un perímetro aumentado, ¿ya? Entonces, también tener el perímetro aumentado de la zona de transformación es un factor de riesgo para adquirir HPV. Luego, nosotros tenemos la metaplasia congénita. La metaplasia congénita es aquella ectopia que se extiende hacia fondo de saco anterior, hacia fondo de saco posterior, es decir, una ectopia más expandida, ¿ya? Más grande, ¿ya? Y luego tenemos acá un cuello que es postconizado, ¿sí? Un hallazgo normal, un cuello pequeñito, ¿ya? Que ha sido tratado con un conolito. Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta de reconocer lo normal, ¿sí? La unión escamocolumnar, la zona de transformación, la ectopia, la metaplasia, ¿ya? Pero sí tenemos que darnos cuenta también de aquellas lesiones que van a representar o pueden representar alteraciones verdaderamente patológicas, es decir, lesiones preinvasoras, ¿ya? Lo que yo les voy a mencionar a continuación, el mosaico fino, el punteado fino, ¿sí? Las zonas acetoblancas, ¿sí? Y el borde sobre borde, ¿sí? Se dividen en dos. Pueden ser de grado 1, que son alteraciones menores, y de grado 2, es decir, pueden existir mosaicos finos grado 1 y mosaicos finos grado 2. Esto es de acuerdo a la profundidad y a la extensión de la lesión, ¿sí? Esto sí esta es la clasificación de la Federación Internacional de Colposcopía y Patología Cervical, ¿ya? Entonces, lo que se tienen que grabar ustedes, estimados oyentes, mosaico fino, punteado fino, lesiones acetoblancas y borde, ¿ya?
Y bueno, acá vemos un cuello, ¿sí? Sabemos, vamos a entender que la colposcopía se realiza luego de la aplicación de ácido acético al 3% o al 5%. A la izquierda tenemos un cuello sin preparación y a la derecha un cuello con preparación, un cuello con ácido acético al 5%, ¿ya? Bueno, acá sí tenemos el epitelio acetoblanco, que es la zona, que es la alteración más comúnmente encontrada, ¿sí? O es la que tiene mayor prevalencia, ¿ya? Entonces, acá vemos cómo la zona de transformación se ha tornado blanca luego de la aplicación de ácido acético, ¿ya? Este es un epitelio aceto blanco, es todo lo que le estoy dibujando y está fácilmente visible, ¿sí? Es un ejemplo bien clarito, bien clarito de cómo un epitelio se puede tornar aceto blanco, ¿ya? Bueno, acá en su imagen izquierda tenemos un cuello, lo propio, un cuello con preparación con ácido acético al 5%. Y acá tenemos vasos irregulares, también la presencia. Pueden existir colesiones, por supuesto, punteado fino con un mosaico, lo vamos a llamar cordón umbilicado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, acá tenemos luego de la aplicación de ácido acético al 5%, tenemos un epitelio aceto blanco. Y nosotros también nos vamos a dar cuenta que importa demasiado el tamaño y la localización, ¿ya? El tamaño y la localización de la lesión. Cuando nosotros vamos a llamar que un epitelio aceto blanco es grado 1. Y acá se los voy dibujando con mi cursor. Este es un epitelio aceto blanco grado 1, ¿ya? Es un blanco tenue, ¿sí? Es un blanco tenue. En cambio, un epitelio aceto blanco grado 2 es el que les estoy remarcando con mi cursor. Es un blanco más nacarado, más profundo y de mayor densidad. ¿Importa mucho el tamaño? Sí. ¿Qué pasa? Si nosotros ya hemos visto acá, esta es nuestra zona de transformación, ¿sí? Esta es nuestra zona de transformación. Y si vemos que nuestra lesión acetoblanca, ¿sí? Que nuestra lesión acetoblanca ocupa más de 3/4, es decir, ocupa más del 75% de nuestra zona de transformación, esta paciente va a tener, sí, 9 veces más de riesgo de tener una lesión preinvasora de alto grado, ¿entendido? Por eso es que importa mucho el tamaño, ¿sí? De esta lesión acetoblanca. Si es pequeñita, no tiene tanto riesgo, pero si tenemos una lesión acetoblanca grande, ya tiene 9 veces más riesgo de presentar una lesión preinvasora de alto riesgo, ¿ya? Entonces, sí, lo importante también ver los márgenes, si son márgenes bien marcados y la superficie y el patrón vascular, ¿ya? Con respecto a la localización, ¿sí? Por ejemplo, quiero que vean que en mi imagen izquierda, ¿sí? Este de acá está. Luego de la aplicación de ácido acético, esta lesión es blanca, ¿sí? Y esta lesión blanca se encuentra muy distal a mi orificio cervical externo. No sé si lo ven, este es mi orificio cervical externo. ¿Sí? Mi lesión se encuentra distal a mi orificio cervical externo. Por lo tanto, va a ser grado 1. ¿Por qué? Porque es un blanco fino, periférico, de borde suave y no es sobrelevado. En cambio, a su imagen derecha, nosotros tenemos el orificio cervical externo e inmediatamente tenemos la lesión. Inmediatamente tenemos esta lesión, es decir, se encuentra alrededor. Por lo tanto, esta lesión es central, es un blanco intenso, tiene bordes porque pareciera estar sobrelevada, ¿no es cierto? Una superficie sobrelevada y rugosa, ¿no? Entonces, este blanco intenso, nieve ostra, sí, correspondía a un NIC3. No nos olvidemos que el verdadero precursor del cáncer invasor es el NIC3 y el CA in situ, ¿ya? Entonces, acá hemos aprendido a diferenciar entre la intensidad del blanco, ¿ya? Pero ustedes me dirán, también tiene blanco acá, también tiene blanco, doctora, está blanco todo el cuello. Sí, evidentemente está blanco todo el cuello.
Entonces les presento a los signos dicotómicos. ¿Qué trato de decir a los signos dicotómicos? Son signos patognomónicos de lesiones preinvasoras, ¿ya? Ejemplo, ¿sí? En un cáncer invasor, el signo del harapo. Este signo del harapo es un signo que nos demuestra que el epitelio tiene fácil desprendimiento a la manipulación, ¿ya? Puede corresponder, en este caso, a un CA invasor, ¿sí? Y acá vemos el signo de la cresta, vemos un epitelio aceto blanco exhaustivamente denso, ¿sí? Múltiple, bien sobreelevado, ¿sí? Pareciera que formara crestas, ¿no es cierto? No sé si se dan cuenta, pareciera que formara crestas como abundantes montañas, ¿ya? Que correspondía a una lesión intraepitelial de alto grado, ¿sí? Estas lesiones dicotómicas, ¿sí? Acá les vuelvo a mostrar una lesión, un signo de cresta, ¿sí? Un signo de cresta, lesiones bien sobreelevadas, ¿ya? Y el signo del borde interno, ¿ya? ¿Qué trato de decir? Blanco sobre blanco. Se evidencia la superficie profunda blanco y encima blanco, ¿no es cierto? Vean, pareciera un blanco sobrepuesto, ¿sí? Ese es el signo del borde interno. Si nosotros practicamos bien estos signos dicotómicos específicos, les muestro este estudio, ¿sí? Significa que tienen un 93% de especificidad. Son signos patognomónicos objetivos presentes, fáciles de ver y fáciles de aprender. Si nosotros encontramos los signos del borde interno, de la cresta, del harapo, sí, estos tienen un 93% de especificidad hacia lo que podría significar un NIC, ¿sí? Una lesión, una neoplasia intracervical, ya sobre todo de alto grado. ¿Cuáles son las de alto grado? El 2 y el 3. Ya estuviésemos frente a una, si nosotros ya los logramos distinguir, ya hemos captado a una paciente con NIC, pero por lo tanto podríamos estarla previniendo de un futuro adverso, ¿ya? Luego, sí, ¿qué más nos dice este estudio que les estoy mostrando? Nos dice que ver el tamaño, ¿no? Ya les había dicho el tamaño de la lesión. Este tamaño pequeñito, sí, este tamaño de esta lesión acetoblanca, que está distal al cuello uterino, sí solo correspondía a un NIC1. En cambio, esta lesión que abarcaba la mayoría de la zona, la mayor parte de la zona de transformación, con bordes sobrelevados, blanco, denso, costra, sí, correspondía a un NIC3 que es el precursor del CA invasor, ¿ya? Luego, acá está la localización, una localización central, ¿sí? Una localización central, ¿sí? Mucho más peligrosa que una localización periférica en el cuello, ¿ya? Bueno, eso en cuanto a nuestros signos dicotómicos específicos y nuestras lesiones acetoblancas. Luego vamos a continuar nosotros con nuestros puntillados, ¿ya? Acá, por ejemplo, les presento a una paciente con 37 años de edad que tiene el HPV 16 y 18. Entonces, ¿quién me puede decir qué causaban los HPV 16 y 18? Les había dicho, Denise Calcina, el iPhone del doctor López se encuentra presente, el doctor López, iPhone del doctor López, Jorge Laime. Bueno, ¿quién quiere participar? ¿Qué es lo que causan Causan el cáncer de cuello uterino, son los oncógenos, ¿no? El 16 y bien, el eso? 18. Bueno, entonces volvemos a esta paciente, sí, una paciente con persistencia de 16 y 18, sí, tiene perdón, esta paciente correspondía, sí, a una paciente con genotipo HPV, un perfil de riesgo de 37 años de edad, una persistencia de HPV 16 y 18. La citología era negativa,
Y bueno, la colposcopía que demostraba cambios grado 1, ¿qué trato de decir? Una paciente que no tiene grandes cambios a la colposcopía luego de 3 años de su tratamiento, ¿ya? La paciente había recibido tratamiento. Continuamos, ¿sí? Acá, sí, acá donde voy señalando, nosotros podemos ver la imagen de punteado, ¿ya? Punteado, punteado, punteado. ¿Y por qué se representa el punteado? ¿Qué son estos punteados? Estos punteados no son nada más que vasos, ¿entendido? Perdón, voy a ver el chat, causan caco. Bien, muchas gracias. Bueno, el punteado no es nada más que un epitelio delgado, un epitelio transparente que va a hacer ver el corion subyacente o sus bases subyacentes, ¿ya? Mientras más delgado sea, se va a visualizar. Primero nosotros vamos a evidenciar punteado, ¿entendido? Estos son los punteados. Por abajo nosotros tenemos mosaicos, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo es un mosaico. Acá está un mosaico, ¿entendido? Son como pequeñas celdas, ¿entendido? Como pequeñas losetas. Así, pequeñas losetas, pequeñas losetas, pequeñas losetas. Ese es un mosaico, ¿sí? Y un mosaico igual se va a ver como un mosaico grado 1 o un mosaico grado 2. ¿Cómo va a ser un mosaico grado 2? Un mosaico grado, primero les voy a mostrar el mosaico grado 1, ¿ya? El mosaico grado 1 son pequeñas losetitas que están unidas entre sí, ¿sí? Pequeñas losetitas periféricas unidas entre sí, que no parecieran ser tan profundas, ¿ya? En cambio, un mosaico grado 2, ¿sí? Aquí está, este es un mosaico grado 2, ¿sí? El epitelio aceto blanco denso, ¿sí? Las losetas pareciera que tuviesen una división marcada, es decir, hay espacio entre ellas, ¿ya? Las losetas son de distinto tamaño, no como un mosaico grado 1. Un mosaico grado 1 tiene losetas pequeñitas, unidas entre sí y en un área delimitada del cuello. En cambio, un mosaico grado 2, ¿sí? Son losetas de distinto tamaño, grandes, ¿sí? Con grandes distancias entre losetas, con un mayor tamaño de los vasos. Este es un mosaico grado 2, espero que hayan notado bien la diferencia. ¿Ya? Siguiente, si nosotros tenemos punteado, ¿sí? Punteado con mosaico, eso nosotros vamos a llamar el signo de mosaico umbilical, ¿ya? Y esta imagen es súper bonita porque nosotros podemos ver los tres tipos. Acá tenemos el signo de la cresta, ¿ya? El signo de la cresta, clarito, se nota clarito. Bueno. Continuamos. Acá, ¿qué pueden visualizar? ¿Sí? Este es un mosaico, ¿ya? Clarito, se nota evidente acá las losetas separadas entre sí, separadas de distintos tamaños, distribuidas en todo el cuellito, ¿no? En todo el cervix. Entonces, estamos acá frente a un mosaico grado 2, ¿ya? Un mosaico grado 2. Les voy a pasar una imagen y yo quisiera que alguno de ustedes me la describa, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿sí? Esta es una lesión extensa, blanco densa, ¿sí? Con una alterna lesión blanca y lesión roja. ¿Qué quiero decir? Es un epitelio friable, ¿sí? Con la fácil manipulación del tejido. Acá, ¿sí? Cuando ustedes vean un cuello parecido a esto, ya estamos frente a una lesión glandular, ¿ya? O una probable lesión glandular, ¿sí? Cuando nosotros sospechamos de un cáncer invasor, es como la imagen que estamos viendo, ¿sí? Es una lesión exoendofítica que trato de decir que proviene desde el endocervix, ¿sí? Hay fragilidad, ¿sí? Presenta hemorragia, necrosis, ¿sí? Parecieron ya nódulos sobreelevados como lunares en el cuello uterino, ¿ya? Bueno, al aplicar nosotros ácido acético, encontramos un epitelio aceto blanco denso. Y el patrón de todo, vamos a encontrar una miscelánea, punteado irregular, mosaicos y vasos atípicos. ¿Ya? ¿Qué hora es? Bueno,
Acá, por ejemplo, una paciente que acude por spotting intramenstrual, que quiero decir sangrado intramenstrual y poscoital, ¿sí? Es una paciente con una sospecha de cáncer invasor porque vemos área de hemorragias, vemos áreas de fácil desprendimiento y sobre todo combinación de lesión roja y lesión blanca, ¿ya? Esto es una sospecha de cáncer invasor, ¿sí? Acá sí podemos ver los signos dicotómicos, el RAC sign, el right sign, ¿no? Evidentemente ahí esta imagen. Bueno, los vasos atípicos, ¿sí? Los vasos atípicos, sí, en esta primera imagen nosotros vemos una lesión extensa, frágil, con hemorragia, sí, un epitelio septo blanco denso. Y acá quiero que vean cómo son los vasos atípicos. Los vasos atípicos se representan como pequeñas líneas tortuosas, ¿sí? Como pequeños espaguetis, comas o tirabuzones, ¿no? Acá clarito. Es evidente, se nota. Cuando nosotros vemos vasos atípicos, sí, muy probablemente estamos ante la sospecha de un cáncer invasor, frente a un cáncer invasor, ¿ya? Hasta acá tenemos que es lo básico de colposcopía, ¿ya? Lo básico de colposcopía y lo que vamos a encontrar sobre todo en pacientes con HIV y HPV, ¿ya? Voy a abrir sus micrófonos y voy a activar mi pantalla para saber si ustedes tienen alguna pregunta, ¿ya? Pueden preguntar adelante. Yo voy a silenciar mi micrófono. Doctora, buenas noches. Disculpe, ¿cuál debería ser la forma correcta en la cual deberíamos aplicar el ácido acético y cuánto tiempo deberíamos esperar a ver su reacción? Hola, perdón, no se escuchaba, ¿no? Bueno, depende mucho del cuello de la paciente, ¿entendido? Esto depende mucho del cuello de la paciente. Si vos estás frente a una paciente nulípara o frente a una paciente multípara, no nos olvidemos que los cuellos de una paciente, del cuello de una paciente nulípara va a ser un cuello pequeño, ¿ya? Entonces, la aplicación de 3 o 4 gotitas de ácido acético frente a una paciente multípara en la que vas a necesitar mayor cantidad. El tiempo de la espera, sí, alrededor de 3 minutos, sí. Algunas guías dicen esperamos 1 minuto y otras guías te dicen espera unos 30, de 1 a 3 minutos. No sé si está respondida a tu pregunta. Ujú, sí se logra comprender. Pueden continuar con sus preguntas. Bien, algo que desee preguntar. Continuamos con el curso, con el diplomado, ¿ya? Se van a aclarar si continúan con los cursos, van a tener muchas más imágenes colposcópicas y al terminar el diplomado van a tener la práctica no, porque esto lo van a realizar en sus distintos centros, ¿no? Sino que van a tener una idea, imágenes y van a entrenar muy bien su vista frente a los distintos tipos de imágenes colposcópicas que vamos a encontrar. Ana Aviles levantó la mano. Puede continuar, Ana. Continúe, Ana. Yo le pago mi micrófono. Doctora, ¿sí me escucha? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Adelante, Ana. Ya. A ver, doctora, tengo una duda. Cuando una
se hace un tamizaje para el virus del papiloma humano y ¿cómo se llama? El resultado da positivo para las cepas 16, 18, pero en la citología en base líquida sale negativo, solamente dice control en un año. Es necesario hacer una colposcopía como prevención. No, si usted sobre los resultados de biología molecular, sí, predomina siempre la citología, ¿ya? Siempre predomina la citología. No nos olvidemos que algunas veces el tratamiento, sí, el tratamiento puede ser innecesario y puede predisponer a una paciente a numerosos costes y tratamientos innecesarios que pueden repercutir en la salud reproductiva ulterior. ¿Qué trato de decir? Que nosotros algunas veces en nuestra citología es negativa, ¿no es cierto? Pero en pacientes menores de 25 años, si nosotros seguimos las líneas de Europa, no realizan el cribado en pacientes menores de 25 años porque muy probablemente les vaya a reportar una citología anormal eh, que pueda derivar a, por ejemplo, a una comisación que fácilmente se podría resolver en una paciente inmunocompetente con el aclarado propio del organismo que existe, ¿ya? Entonces, si una citología te resulta negativa, pues no queda nada más que volver a visitar cuando toque la siguiente citología. Sí puedes estar sí puede tener uno el contagio con 16, HPV 16 y 18, pero no significa que vos o usted desarrolle un CA invasor. ¿Por qué? Porque el desarrollo del CA invasor, sí, eh, depende de muchos factores, la multiparidad, el uso del tabaco. ¿Por qué el uso del tabaco? Sí, en el moco cervical se han encontrado múltiples agentes nicotínicos, ¿sí? En el moco cervical, perdón, ¿ya? La promiscuidad, la multiparidad, el tabaco, el factor hereditario, ¿sí? O que el sea cervical forme parte de un constructo de síndromes, ¿no? Algunas veces hay reportes de casos en el que no solo está afectado el SEA, una paciente con SEA cervical, sino con múltiples otras neoplasias, ¿ya? Entonces, si su citología puede quedarse tranquila hasta una nueva citología. El desarrollo del 16 y 18 hacia una neoplasia también tiene que ser coadyuvado con otros factores de riesgo, con la edad también. Entonces, no nos olvidemos que también existe el aclarado del HPV, ¿sí? Por eso yo les había explicado que en la historia natural de la enfermedad, sí, normalmente existe la regresión, ¿sí? La regresión, a no ser que nosotros tengamos un NIC2, ahí es cuando nosotros tenemos que realizar un tratamiento y no esperar la regresión, aunque algunas veces también sí hay estudios que reportan regresión de esta, ¿no? En este caso no se va a esperar, digamos, de que un NIC2 regresione, aquí sí se tiene que realizar un tratamiento. Ese es solo un ejemplo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta o si tienes alguna duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que quiera continuar preguntando, por favor? Bueno, tienen sus micrófonos abiertos para dudas, preguntas o comentarios de la clase. No siempre preguntas, sino alguna crítica, algo, estoy predispuesta a escucharlos. Si no hay alguna otra pregunta, voy a dar por concluida la clase y finalizar la reunión. Yo tengo una pregunta, doctora. ¿Puede ser? Adelante. Sí, adelante. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde Yo estoy en Santa Cruz, Bolivia. Me llamo Oscar Giraldez. Soy ginecólogo obstetra. En todo caso, quería preguntarle lo siguiente.
No sé si usted tiene alguna lectura de por qué nos enfocamos siempre en la mujer en hacer el Papa Nicolau. Y sabemos que el transmisor de todo esto es el varón. Y el varón obviamente es promiscuo, ¿cierto? ¿Por qué no se hace la prueba él? O sea, algún tipo de prueba relacionada a la transmisión del varón, hacer una especie de tamizaje del varón. ¿Ha leído algún artículo respecto a eso? Bien, bueno, muchas gracias. Sí, evidentemente no nos olvidemos que que el varón forma parte de esta cadena. El varón es el principal, uno de los principales portadores, ¿no es cierto? Ellos presentan, por supuesto que presentan patología, como por ejemplo los condinomas y más específico en ellos, el surco balano prepucial. ¿No? ¿Qué le puedo decir acerca del HPV y los hombres? ¿Sí? Bueno, este afecta sobre todo, ¿sí? El tipo HPV 6, 11, 16 y 18, ¿sí? Son los que más van a afectar al varón, ¿ya? Si nosotros buscamos en la internet diferentes artículos, sí, nos vamos a dar cuenta que en el hombre, sí, solo un pequeño porcentaje de ellos va a ser afectado y sobre todo van a ser afectados con verrugas y sobre todo en la región anal, ¿ya? ¿Y qué más le puedo decir? El mayor porcentaje de carcinoma que se causa en el hombre, sí, es precisamente el carcinoma anal, ¿ya? Estos son los que son afectados. ¿Cómo se puede buscar en los hombres? ¿Cuál es el método de pesquisa en los hombres? El toma, por supuesto, de una citología, ¿ya? Citología en los varones, por supuesto, cuando nosotros nos damos cuenta que que el paciente tiene condilomas, ¿ya? En fin, ¿qué le puedo decir? Actualmente, sí, se puede buscar el virus del papiloma humano en varones por distintas técnicas hacia dónde, ¿sí? Sobre todo por captura híbrida, ¿sí? Y por una prueba que nosotros llamamos reverse line blot, ¿sí? Estas son dos pruebas, ¿sí? Que nos van a ayudar a demostrar la presencia del virus en el hombre. Si quiere, por favor, complementar la información. Me parece bien, o sea, aquí realmente lo que le menciono se hace estudio de la verdad en el caso de la mujer y también debes pensar en hacer trabajos de investigación respecto a lo que es el varón, ¿no? Porque él es quien transmite y propaga el virus. Y desde luego también hay premisas de lo que es el contexto de prevención en políticas que ciertos países hacen. Y si no se corta ese círculo, pues obviamente van a seguir con el mismo problema en la mujer. Nada más. Gracias, doctora. Gracias a usted, doctor. Gracias por preguntar y por participar. ¿Alguien más, por favor, que quiera participar? Bueno, les voy a enviar diferentes textos en los que pueden ir ustedes revisando em, imágenes colposcópicas. ¿Ya? Mucho gusto. Nos vemos el próximo sábado y que pasen un bonito fin de semana. Un abrazo para todos. ¿Ya? Si no hay más preguntas. Bueno, acá el doctor López nos dice a todos que hay que tener siempre presente que los hombres son portadores, sí, lo que les había mencionado, los hombres son portadores y no siempre habrá y no siempre habrá lesiones y por ende no siempre se podrán diagnosticar a tiempo. Es la verdad. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias, Xiomara Soledad. Excelente ponencia. Bueno, mil gracias. Voy a dar por finalizada la clase, ¿ya? Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, Ana. Que le vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Chao.